Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Laura Atié. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Laura Atié y te saludo desde la ciudad de Puebla. Hoy estoy transmitiendo este Hilos para Tejer Historias número 18 desde uno de los espacios favoritos de este lugar que habito desde hace 2 años y es precisamente la parte de la biblioteca que instalé aquí que tiene todos mis secretos, es decir, que tiene todas las libretas que he escrito a lo largo de, no de mi vida, pero sí quizá a lo largo de los últimos 10, 15 años. ¿Y por qué quise iniciar mostrando estas libretas? Bueno, primero, porque como comentamos el día de ayer, hoy vamos a platicar sobre dos libros extraordinarios realmente extraordinarios que tienen que ver con la memoria histórica y la memoria colectiva. Son estos dos, ¿no? Y son, bueno, de dos escritoras que yo admiro muchísimo. Una de ellas es además muy querida porque tuve oportunidad de tomar clase con ella y de que revisara una de las novelas que estoy escribiendo. Hola, Luz Mercedes, qué bonito verte de nuevo y cariños hasta Mexicali. Y bueno, vamos a ver Isla de Bobos, que es una novela de Ana García Bergua, y la otra es La Isla de la Pasión, que es una novela de la escritora colombiana que reside en México, Laura Restrepo. Ambas son novelas de un mismo tema. Entonces, a mí me resulta un tema maravilloso porque podría ser una terrible historia de terror, de hecho lo es. Tiene al villano y a los villanos perfectos y además, sobre todo, es lo que vamos a ver el día de hoy, contrapone la historia oficial, la que aprendemos en la escuela desde niños, con la ficcionalización de la historia. Es decir, nos hace inscribirnos a nosotros como lectores o en este caso como escritores que buscamos rescatar las partes de la historia oficial o de nuestra historia propia o de la historia familiar para transformarlas en libros y en novelas. Entonces, quise colocarme precisamente aquí antes de comentarles sobre estas dos novelas en una de mis partes favoritas y sobre todo muy personales, porque esta es la parte de mis libretas, ¿no? ¿Y por qué quise mostrarles las libretas? Bueno, porque una de estas escritoras, justamente Laura Restrepo, ella cuenta que, como yo, y entonces encontramos muchas coincidencias, ella anota y rescata por todos lados. Igual Ana García Bergua, ella también, además de rescatar todo lo que ve, lee y lee y lee. Por ejemplo, lee las revistas que están en los supermercados o lee las revistas que están en los consultorios médicos. Pero esta manía de estar rescatando, de estar tomando los diálogos externos de los demás y de poner a los demás como nuestros personajes es algo que podemos utilizar para construir nuestras historias. Así que quise empezar contándoles algunas libretas de las que tengo aquí. Este es mi espacio de libretas. Entonces ustedes podrán ver acá atrás las libretas. Y esto es algo de lo que yo hago para escribir. Es una especie de manía. A mí me regalan muchas libretas. Por ejemplo, esta es mi primer libreta Moleskine y yo la amé, ya está un poco viejita, ¿no? Pero esta me la regaló un jefe que yo tuve, que para mí fue muy querido y se llamó Francisco Bernal. Era poeta y murió, pero él me regaló, voy a leer mi autodedicatoria, dice, Bernal me dijo que si quiero ser escritora, debo tener una libreta Moleskine. Y me regaló esta, ¿no? Mi primera libreta con dignidad. Esto fue en París, yo la recibí en París, en la Casa Franco-Británica en 2007. Y aquí puse extraño todo. Quisiera saber si me estoy escuchando bien, así que sí, me pueden decir por ahí si me escucho bien, porque hoy no estoy utilizando micrófono, se los agradecería un montón. Esta es una de mis libretas y la voy a colocar precisamente aquí. Esta es otra y es una de mis muchas libretas rojas. Yo la amo y esta es la libreta roja del taller para contar. Y esta libreta yo la utilizo para cuando doy talleres. Por ejemplo, aquí tengo un ejercicio que se llama sonidos y silencios. Imagina que estás en medio del tráfico. Eso si eres mexicano. Pero bien podría ser atrás de un piquete si fueras argentino, ¿no? A ver, traes prisa, estás perdido, tienes miedo, sed o hambre. ¿Qué situación prefieres? Esta es mi libreta de los ejercicios. También la voy a colocar acá. Y acá tengo otra libreta espectacular.
esta es la libreta de los recados indiscretos. Y aquí es donde yo hago lo que dice que hay que hacer, por ejemplo, Laura Restrepo. Es decir, oír las explicaciones, las charlas de los demás cuando me subo al metro, cuando me subo al metrobús o cuando voy en el taxi. Por ejemplo, aquí escribí: mami, solo quiero llamarte, por favor, márcame a casa en cuanto puedas. Te mando 1000 besos, espero que estés bien, te mando 1000 besos. Y por favor, mamá, no lo olvides. Bye. Esto fue escrito en San Antonio de los Santos 104, el de departamento 103, en San Miguel Chapultepec, frente a la embajada rusa. Yo me encontré este letrero tirado y entonces lo rescaté. Así que este es la libreta de los recados y los papelitos que no son míos y que son rescatados, ¿no? Dice aquí: este libro no paga impuestos. Ahí decía en otro: esto lo encontré en San Francisco, California, Marabatío, Michoacán. Esto fue algo que yo encontré escrito en un libro de Marabatío, Michoacán. Y así, todas estas son mis libretas de viaje. Esta libreta es espectacular porque no es mía, es de Isabela Interián, que es mi sobrina, nieta de mi padre, el abuelo, y Fernando, y entonces él me la regaló, y está escrita justamente con su letra, y me la llevé a Líbano, un viaje en Líbano del que ya contaré. Pero aquí escribí mucho de lo que yo fui rescatando cuando viajaba en el bus de Líbano. Y entonces escribía y escribía, y escribía y escribía, ¿no? Y me encantaba escribir aquí. La guardo porque todas estas libretas son memorias que no están necesariamente rescatadas en la memoria oficial. Esta, por ejemplo, es una libreta también maravillosa y yo le llamo mi libreta de las historias que se convierten en sueños y al revés, porque a veces uno sueña muchas cosas y entonces se le olvidan. Así que yo puse aquí Zacatecas 43, Mérida y Frontera 94 AM. Las historias comienzan en sueños. Y aquí yo voy contando mis historias que en alguna ocasión pueden convertirse quizá en algún libro, en alguna novela y en algún cuento, ¿no? Acá están otras libretas mías, ¿no? Estas son una libreta que me regaló una editora muy querida, Alicia, y que también tiene: hola Rocío, te mandamos un gran abrazo, y que también tiene un montón de notas para poder escribir. Aquí dice: día 1, todos somos contadores de historias. ¿Por qué no creer quién tiene la verdad de las cosas? ¿Cuál es tu verdad? Presentémonos. Bueno, precisamente con esta verdad y con esta serie de libretas quiero empezar hoy. Esta es mi libreta de los sueños. Yo aquí escribo los sueños cuando me levanto. Esta libreta fue uno de mis regalos de cumpleaños en 2015, que el hombre que amo me dio y que estuve abriendo una por una de sus hojas cada determinado tiempo, según los correos que él me enviaba. Y aquí es donde yo escribo todo lo que voy soñando y voy guardando las cartas que me hacen feliz. Es mi cuaderno de los sueños, miren. Pero en este cuaderno y en todas las libretas que les he mostrado hay una verdad. Miren, esto es una verdadera maravilla. Esta libreta, primero le puse la libreta increíble, después le puse la libreta de la verdad. Y como pueden ver, es una libreta muy sencillita. ¿Pero qué hay aquí? Esta es una libreta que mi padre, aquí está su firma, Fernando Atié, me dio. ¿Por qué me la dio? Porque un día le dije: papá, hazme una línea de la historia de tu vida. Y lo que yo esperaba es que mi papá me pusiera una línea larga y pusiera 1942, que es cuando él nació, y entonces empezara a escribir. Y me pusiera fechas en una especie de regletas, pero no, miren nada más la maravilla que hizo. Mi papá lo que hizo fue escribirme su historia. Esta libreta para mí es un tesoro, porque aquí él me fue escribiendo su historia con fechas. ¿Pueden ver qué maravilla? Yo subrayé las fechas y las edades porque yo lo que quería era una línea de vida para poder escribir la historia de vida de mi padre. Aquí se le acabó la tinta, entonces continuó con otra tinta, pero es una libreta increíble.
Empieza justamente así, 15 de mayo de 1942, nacimiento. Pero ¿por qué le puse la libreta de la verdad? Pues precisamente porque esta es la verdad de mi padre y esta es la verdad de Ana Bergua y esta es la verdad de Laura Restrepo sobre una historia impresionante llamada Clipperton, ¿no? Antes de iniciar, quiero recordar que hemos hablado aquí de Maurice Halbach. Maurice Halbach es el creador de un término relacionado con la historia de lo que todos somos, que él ha llamado memoria colectiva. Y quiere decir que nosotros como sociedad podemos construir una memoria que deriva de nuestras memorias personales, de nuestra memoria social, que puede contraponerse a la historia oficial. Eso quiere decir que no hay una sola verdad, sino que hay muchas verdades desde el punto de vista en el cual nosotros nos situemos. ¿Qué dice Maurice Halbach? Dice precisamente en el libro de la memoria colectiva de 1968 que la historia no es todo el pasado, pero tampoco es todo lo que queda del pasado. O si se quiere, junto a una historia escrita, se encuentra una historia viva que se perpetúa o se renueva a través del tiempo, donde es posible encontrar un gran número de corrientes o historias. Eso es lo que vamos a ver hoy. Lo que vamos a ver hoy es lo que nos ha contado Laura y lo que nos ha contado precisamente Ana Bergua. ¿Por qué amo esta historia? Bueno, voy a decir a grandes rasgos que jamás he ido a la isla de Clipperton, jamás, pero las he conocido a través de estas dos novelas y no son las únicas, porque por ejemplo, el dramaturgo chihuahuense que murió en 2008, Víctor Hugo Rascón-Banda, quien también era narrador y también era abogado, él escribió también sobre la isla de Clipperton, precisamente le puso a su obra La Isla de la Pasión, como Laura Restrepo, y se ha representado muchas veces en el teatro, pero Víctor Hugo Rascón-Banda dijo que la isla de Clipperton es una herida que jamás ha cicatrizado en la historia de México. Y es una herida que tiene una larga serie de versiones. En resumidas cuentas, se trata de un atolón. Esto quiere decir que hace mucho fue un volcán que se hundió y entonces a su alrededor es muy pequeño el atolón, no se puede ni pescar, no se puede ni nadar por seguridad porque está rodeado de tiburones. Tiene además una vegetación interna que no permite que haya un cultivo, no hay agua potable, hay solamente producción de cocos y que hay muchísimo guano, es decir, excremento de estos pájaros que están aquí, los pájaros bobos que tienen patas azules, que tampoco son comestibles. Quien vaya a esa isla de Clipperton, que hoy está desierta, pues va a morir si no tiene quien le ayude. Y de eso se tratan estas dos historias. Ambas novelas narran la historia de un capitán, Raúl Fournier, que es así como se llama en el libro de Ana Bergua, y de su esposa en plena auge de la Revolución Mexicana, mucho antes de que estallara la Primera Guerra Mundial. ¿Qué pasa? Él quiere ser un héroe, él está en Veracruz, él es hijo. Hola, Jaime Villarreal. Y hola, Ana Bergua. Bueno, Ana, Ana García Bergua, ajá. Bueno, pues ellas lo que hacen es narrar esta historia. Es una historia impresionante porque ahí hay un negro maldito, yo es así como lo recuerdo, que es el perfecto villano de la historia. Pero, ¿qué es lo que sucede aquí? Bueno, va el capitán Raúl Fournier, que así se llama acá, como dije, es nombrado por el mismísimo Porfirio Díaz en una misión suicida, es decir, vete a esta isla de Clipperton que nadie quiere estar ahí, defiéndela, ¿no? Porque está a punto de ser tomada por los franceses y luego quiere ser tomada por los norteamericanos, llévate a tu esposa y entonces él se casa con Alicia, ¿no? Se casa, se la lleva y ella se va feliz, se lleva todo su ajuar, se lleva lo que cree que va a necesitar en esta isla y sobre todo cree que va a tener una vida hermosa y es todo lo contrario. A ellos les pasa todo lo que ustedes pueden imaginarse, llegan a rescatarlos, pero el capitán, quien es el que dirige justamente la autoridad ahí en esa isla, no quiere subirse a ese barco, les prometen que les van a llevar cada 2 meses todos los víveres necesarios para vivir y bueno, solo llega uno, porque en el único episodio naval, y eso es increíble, de la Revolución Mexicana, esto es real, tiran precisamente, Huerta tira al barco que va a llevar
por segunda ocasión víveres a esta isla de Clipperton, así que se imaginan. Ahorita estamos en encierro. Imagínense que nadie nos puede traer durante 2 meses comida. Se nos acaba la comida, solo tenemos coco. No hay guanos. Hay guano, perdón, puro excremento alrededor nuestro. Y bueno, no podemos cosechar y solo nos tenemos que comer a estos pájaros. De pronto nos empieza a dar escorbuto, nos empieza a dar escarlatina, nos empezamos a morir, no hay dónde guardar al resto de los muertos, todo el mundo se desespera y en medio de todo eso hay una mujer poderosísima que es la esposa del capitán y además un capitán que en una novela es retratado de una manera heroica, en la otra es retratado como un ser humano con sus claroscuros, con sus miedos y en ambas las mujeres juegan papeles distintos. ¿Por qué amo las dos novelas? Ahora lo voy a contar. Porque además son las mujeres las que cierran y abren el ciclo de la historia, aunque no sean las principales protagonistas en ambas novelas, y son las mujeres las que al finalizar enfrentan a la ley. Van y enfrentan a la ley tras haber cometido un asesinato terrible. Y ya no voy a contar más para no stalkear las dos historias, pero sí se las recomiendo muchísimo. Y sobre todo me siento muy, muy orgullosa porque tuve la oportunidad de tomar clase con Ana. Y bueno, Ana revisó, justamente por eso conté sobre la libreta de mi padre, donde él escribió su historia de vida. Está acá. Porque a partir de esta historia yo comencé a escribir mi cuarta novela que no he terminado, pero cuando la comencé a escribir la llevé con Ana. Y Ana me dijo dos cosas que es muy difícil entender. Me dijo, uno, Laura, tienes que organizar los capítulos de tu historia, que cada historia se cuente con el mismo nivel, el mismo peso. Me dijo, tienes un capítulo, los que yo dedicaba a los capítulos de La Lagunilla. Hola, Vanessa Pantoja, hoy voy a hablar precisamente también de mi madre. Vanessa vive, si no me equivoco, en Cancún y es amiga de mi madre. Pues en esta novela que les cuento, que me revisó Ana, escribía yo un capítulo sobre mi viaje al Líbano, que ya les enseñé mi novela con el viaje al Líbano, y el segundo capítulo con La Lagunilla, con la historia de mi madre, la reina de la Lagunilla. Ahí Ana hizo favor de revisar toda la historia y me dijo que tenía que mantener un peso similar, que la historia de La Lagunilla era muy graciosa, eso es algo que tiene Ana, es muy graciosa al escribir, y que la historia del Líbano era tremendamente triste. Entonces tenía que nivelar ese peso, ¿no? Me costó trabajo descubrir, todavía lo sigo nivelando. Y otra cosa que me dijo es, deja vivir a los personajes. Los personajes tienen sus propias vidas. Y yo dije, ¿cómo? Si yo soy la que creo al personaje. Pero todo esto es interesantísimo por lo que yo les dije de Maurice Halbach al principio, por la memoria colectiva, es decir, mi memoria, la que yo estoy contando a partir de la historia de mi madre en La Lagunilla, a partir de la historia de mi abuelo, el emigrante, la historia que ella está contando aquí a partir de un hecho que sucedió en la historia oficial de México y que no conocemos en la gran mayoría, o que Laura Restrepo, esta increíble escritora colombiana, también rescata. Hola, hola querida Jeva, Jeva está en Egipto, lástima que no voy a hablar en inglés ahora. Pero bueno, ambas, y mi historia y la historia que ustedes que se conectan aquí, bueno, todos los días a las 17 horas que quieren escribir su biografía o autobiografía, se inscribe precisamente en una historia colectiva, que es de la que nos habla Maurice Halbach, y permite que nuestras historias se contrapongan con la historia oficial. Antes de revisar lo que nos dicen ellas dos, les voy a decir por qué amo no solo la historia del Líbano, sino también la historia de mi país. Cuando yo tenía unos 9 años de edad, mi papá llegaba a casa con muchos libros, yo ya les he contado, y aparte él tenía sus propios libros. Estos son mis libros de viejo. Hoy estamos en mi biblioteca de viejo. Y estos libros para mí eran increíbles, ¿no? Independientemente del autor, el autor es Enrique Krause. Pero estos libros a mí me permitieron entender que lo que me contaban, hola Nelly, Nelly es poblana y se acaba de conectar, que lo que me contaban en la escuela, mis maestros de historia, no era suficiente, o lo que yo veía en los libros de texto que tanto amaba, tampoco era suficiente, y sobre todo, así se llama este segmento de hoy, no eran la única verdad. Entonces yo más o menos a los 9, a los 10 años, empecé a, por ejemplo, este es uno de mis favoritos, empecé a conocer a los héroes nacionales
desde otra perspectiva, ¿no? Imagínate, tenía 9 años de edad y lo único que sabía era lo de los libros de primaria. Pero entonces encontré esto y descubrí que este héroe o el otro héroe no eran tan héroes, sino eran unas personas normales que también les gustaba el espiritismo, que creían, como en el caso de Francisco I. Madero, que Benito Juárez venía y le dictaba qué era lo que tenía que hacer. En fin, conocer a estas personas desde la perspectiva en la que se conoce a un personaje que se inscribe en una historia, me permitió a mí saber que mi verdad era valiosa. En ese entonces todavía no conocía a Maurice Halbach, todavía tampoco conocía a Denzin. ¿Quién es Denzin? Denzin es un investigador norteamericano y nos dice algo muy interesante. Ya lo he comentado en ocasiones anteriores, pero en esta ocasión quiero que revisen nada más uno de los conceptos que vimos antes, que es ficcionalizar, pero ficcionalizar con la historia vivida y ficcionalizar con lo que nosotros queremos contar. En resumidas cuentas, Denzin dice, en este libro en particular, Interpretive Biography, que nosotros vamos a contar la historia que sabemos de acuerdo a lo que experienciamos, a lo que vivimos. Y eso es lo que hicieron ellas dos. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos libros? Bueno, primero, el grosor. Recuérdense que aquí nosotros hacemos una revisión desde lo que es la memoria biográfica y autobiográfica. De ninguna manera hacemos crítica literaria. Así que si alguien quiere recibir crítica literaria, este no es el espacio. Lo que nosotros hacemos es ver cómo es que la gente cuenta historias sociales o personales. Y lo que hacen ellas dos es eso. En este caso, los libros son distintos porque el tipo de trabajo es diferente. En este libro, Ana García Bergua lo que hace son capítulos realmente muy breves, ¿no? En este los capítulos son largos y descriptivos. En este libro, Ana García Bergua incluye también lo que es la literatura epistolar. Ella escribe cartas, ficcionaliza cartas. Hace poco la vi porque Ana es una de nuestras maestras del diplomado en memoria y discursos autobiográficos. Le pregunté, Ana, ¿las cartas que están aquí son reales o tú las ficcionalizaste, tú las inventaste, ¿no? Eso no lo voy a contestar porque lo tienen que leer. Pero hola Claudia Emilia de nuevo. Claudia está en el Estado de México. Qué bonito verte aquí otra vez. Pues Ana me contó, y aquí lo dice, que ella hizo una gran investigación. ¿Por qué decide escribir sobre Clipperton? Porque ella trabajaba en Editorial Clio y entonces escuchó que iban a hacer un documental sobre Clipperton y dijo, qué interesante, como que en esa isla vivió un capitán con su esposa, todo terminó en tragedia, y entonces fue al Archivo General de la Nación, investigó, pidió permiso a la familia y escribió este libro. Este libro fue después que pero este libro en particular lo que hace es cambiar el nombre de los personajes no son reales, y ficcionalizar parte de la historia, inferir aquellas partes que no están realmente escritas y poner capítulos con lo que ella cree que sucedió. También algo así hace Laura Restrepo, pero a diferencia de Ana García Bergua, en los capítulos ella aparece como si fuera una especie de detective, como si fuéramos con una Sherlock Holmes colombiana que se traslada a diferentes lugares del país, que va al hotel en donde se casaron el capitán y su esposa, que tenía una alberca llena de flores y que todavía existe en Córdoba, Veracruz, que va y visita los lugares habitados por los personajes y que incluso platica con los personajes. Aquí Laura aparece en la historia, aquí Ana no aparece en la historia. Aquí en esta historia los personajes son humanos y sostienen diálogos, acá también, pero aquí pesan más los diálogos y aquí los escenarios. Ana es una ama de la construcción de escenarios. En el libro de Ana, así de pequeño como está, así de con tan pocas páginas y de capítulos tan breves, uno puede imaginar cómo era la isla, porque aquí la isla habla, los pájaros bobos hablan, los escenarios huelen a mares, acá también, pero aquí están las emociones de cada uno de los personajes. Aquí odiamos más a Saturnino el Negro violador, que se proclamó el rey de Clipperton. De hecho, hay una novela escrita por un autor francés, Hola Elvira desde Mexicali, que nos cuenta cómo es que este maldito violador, porque es así, este violador a las que las mujeres deciden asesinar en un momento de la historia para después enfrentar el Vox Populi y el
por qué regresan estas asesinas que estuvieron allá con alguien muerto a este país. Aquí este negro, este asesino, yo personalmente terminé odiándolo, como también terminé casi odiando al capitán Fournier, ¿no? Y acá lo que yo pensé es en una angustia terrible. ¿Qué hubiera sentido de estar en el lugar de Alicia? Y bueno, ¿por qué hablo tanto de Alicia y no del capitán? Porque uno, soy mujer. Dos, porque ambos libros, si tienen algo que los hace distinto, es el papel y el peso de la mujer en la historia. Vamos a ver algunos ejemplos. Les voy a mostrar aquí a Ana García Bergua. Ella es mi maestra, ¿no? Ana es narradora. Nació en México, Distrito Federal, en 1960. Ella estudió letras francesas, es traductora y es escenógrafa y además ha trabajado de muchísimas cosas. Entre ellas es maestra. Si tienen oportunidad de tomar un taller con ella, no se lo pierdan. Y bueno, por supuesto, es muy premiada. Se llevó por uno de sus libros, La bomba de San José, si no me equivoco, creo que no me equivoco, el premio Sor Juana Inés de la Cruz, y es miembro del Sistema Nacional de Creadores. Pero antes de empezar a ver su obra, voy a leer mi autodedicatoria. Ambos libros me los compré. Esta dice: este no era mi libro original, pero se me ocurrió prestárselo a una alumna y seguramente lo perdió. Luego fue a comprarme otro creyendo que yo no lo notaría. Suertudo el que encuentre mi libro real con mis anotaciones de aquellos libros que no alcanzaré a escribir y partes favoritas señaladas. Amén. Mi maestra Ana. Aquí está mi autodedicatoria. En cambio, esta es la dedicatoria, mi autodedicatoria del libro de Laura Restrepo. ¿Quién es Laura Restrepo? Bueno, Laura Restrepo nació en Bogotá en 1950 y publicó en 1986 su primer libro, Historia de un entusiasmo. Ella puede presumir de que además de que recibió un premio Alfaguara y muchos otros premios, recibió junto con ese premio un abrazo del gran Saramago, quien se convirtió en su mentor, en su maestro y en su amigo querido. Delirio es una de sus obras más conocidas y Hot Sur es una obra que no he leído, pero debo leer y que habla precisamente sobre la migración y la cárcel. Esta es mi autodedicatoria, se las muestro acá y dice: este libro me lo recomendó el hombre que amo. Veamos si es tan bueno como el de Ana García Bergua. Yo espero que ni Laura ni Ana me estén viendo. Al final de cuentas decidí que ambos son extraordinarios. Y repito, veamos si es tan bueno como el de Ana García Bergua. Sanborns, Coyoacán, después de la clausura de mi taller de guión. Yo lo compré cuando daba un taller de guión en la Fundación Pedro Meyer, guión para cine documental, y esperando al hombre que amo, lo encontré, lo compré y lo empecé a leer. Ambos me encantan. Vamos a ver un ejemplo de cómo es que ellas dos cuentan la verdad. ¿Cómo empiezan? La imagen del libro de Ana García Bergua, este es justamente el faro, esta es una foto real del Archivo General de la Nación, en donde terminó quedándose el negro saturnino que se proclamó rey de Clipperton y violaba a anchas y mangas, como le gustaba, a las pocas mujeres que quedaron ahí en esa isla. Imagínense ese escenario. Ella le dedica el libro a Eduardo y me encanta leer este pequeño fragmento con el cual inicia su novela. Dice: lo que guardas dentro de ti no lo oye nadie. Eres el único habitante de tu piedra. Acabas de tirarla. Piedra. Alex Steger. A mí me encanta. Y miren lo que dice acá. Tras cabalgar unos pasos más, Napoleón se detuvo a mirar al príncipe Andrei, quien yacía boca arriba, junto al asta de la bandera. La bandera había sido tomada por los franceses como trofeo. ¡Voilà!, dijo Napoleón, una belle mort, mirando a Boltowski. La guerra y la paz, de León Tolstoy. Así es como empieza este libro. Está dividido en 4 partes. Y bueno, las narraciones de ella, como he dicho, explican qué es lo que se puede sentir en una isla así,
tan desolada, en un atolón tan realmente horrible que fue peleado por todos, por los norteamericanos, por el gobierno de Charles de Gaulle en Francia, luego por el presidente Roosevelt en los Estados Unidos, y fue también defendido ya en su última ocasión por el presidente alemán. Pero hasta donde yo me quedé, y a menos de que alguien de ustedes me ayude, esto sigue siendo pues, propiedad de los franceses, ¿no? Pero es una isla deshabitada, ¿no? Y lo que dice Ana García Bergua es hermoso. Ella en una de sus entrevistas, en la entrevista Palabra de Autor, que concedió en 2003 a Canal 11, dice que uno no viene de un lugar, sino de una narración. Y si se acuerdan de nuestra primera sesión a inicios de marzo, yo les conté de la identidad narrativa de Paul Ricoeur. Y esto nos lleva a recordar a Paul Ricoeur, es decir, yo, ¿quién soy? Soy quien cuento que soy quien narro que soy, se puede inscribir en quiénes somos, en lo que dice Maurice Halbach, en la memoria colectiva que construimos en común. ¿Cómo empieza el libro de Ana? Dice, desde pequeño fui gallardo, mi madre me adoraba, las tías no dejaban de hacerme cariños y alabanzas. Raulito para aquí, Raulito para allá, Raulito, ven a dar buenas noches antes de dormir. Raulito, recítanos este poema tan bonito que dices en francés. ¿Cómo se empieza a escribir? Ella decide escribir así, en primera persona, como si fuera Raulito. Raulito es el capitán Raúl, aquí Raúl Fournier. Y lo que ella va contando precisamente es la mirada de él, de pronto aparece en la mirada de su esposa y de pronto también la mirada de otros personajes, como el capitán que termina rescatando a su esposa y a las 6 mujeres supervivientes, ¿no? Pero precisamente aquí, en esta isla que además es interesantísimo, porque John Clipperton, que era un pirata inglés, en 1705 se dice que él nombró hacia la isla de Clipperton, nombrada como Isla de la Pasión por Laura Restrepo y por otros, como Víctor Hugo Rascón-Banda. Bueno, precisamente se dice que pirata inglés enterraba ahí sus tesoros, ¿no? Esa es una de las muchas leyendas. Pero veamos qué es lo que sucede, y esta es una de las escenas que Laura construye. Voy a leer un pedacito que Ana construye, perdón, un pedacito de cuando Ana narra en palabras del teniente Scott, un norteamericano, cómo es que llegan a esta isla donde ha sucedido una tragedia. El teniente Scott porfió, era importante averiguar qué les ocurría a aquellas personas, así que no hizo caso a las indicaciones del barco, el cual comenzó a retirarse. Aquí ya habían llegado en tierra, ya llegan, es una escena hermosa porque ven a un niño que está parado en la punta, que es un niño aproximadamente de 6 años y tiene todo ensangrentado, una bandera de México anudada en la cintura. Ven eso, se les hace raro y entonces se bajan, encallan con todo el peligro que implica acercarse a la isla de Clipperton y descubren una tragedia. Era importante averiguar qué les ocurría. Calaba el sol de mediodía. Las corrientes podían volcar la embarcación, pero aquellos marineros eran avesados. A la 1:30 del mediodía de aquel 18 de julio de 1917, la lancha venteó el oleaje y desembarcó en la playa de la isla de K. Aquí la isla no se llama Clipperton, todo está cambiado, se llama la isla de K. El teniente Scott, el doctor Rosenberg y los marineros se encontraron por fin con esas mujeres y sus niños desarrapados, todos jubilosos y angustiados, a la vez gritando y hablando al mismo tiempo. Una de ellas, una mujer blanca, con las ropas manchadas de sangre, se encontraba completamente trastornada y en la mano derecha blandía un cuchillo, con el que se echó encima de uno de los marinos. El teniente Scott detuvo su mano con firmeza y le quitó el arma. Entonces la mujer se desmayó en sus brazos y las otras mujeres que pescaban y se agarraban de los uniformes de los marineros señalaban el faro en lo alto de la isla, diciendo algo en español. El teniente Scott pidió al doctor que atendiera a la señora y se dirigió al faro. Esto es increíble porque todo empieza con algo horrible. Ellos rescatan a estas mujeres y así lo narra Ana. Dice, cuando retornaron el teniente y los marinos al lanchón,
Mujeres y niños se encontraban ya apelotonados en él. Iban diciendo sus nombres, que el doctor anotaba. Las mujeres, la señora Luisa Zulier, quien era Alicia, en realidad la esposa del teniente real, del capitán real, de 29 años, y su sirvienta Esperanza, de 22, igual que Martina Ramos, esposa de uno de los soldados fallecidos. De los niños, 4 eran niños, la señora Luisa, Gabriel, Lola, Lisa y Angelito. Un bebé de poco más de un año, y de Martina eran 2 pequeños. Los 3 restantes, Juanita, Carmen y Luis, eran huérfanos de otros soldados muertos en la isla. Cuando yo empecé a leer este libro, conocí en uno de mis talleres a Gabriel, un alumno maravilloso, esposo de Raquel, y él me permitió ver el libro original, el primerito que se escribió, es decir, un libro autobiográfico que la nieta del niño que yo narro, que está parado ahí y que se cuenta en este libro, todo ensangrentado, amarrado más bien con la bandera de México anudada a la cintura. La nieta de él escribió un libro autobiográfico narrando esta historia. Y Laura Restrepo lo que hace aquí, cuando se mete a la historia, es ir a la casa de esa nieta, que entonces vivía, ¿no? Muy seguramente vive, pero ella lo que hace, a diferencia del inicio de Ana, es posarse ahí, ir a tocar a la casa, ir a poner pie en esa sala en donde están los descendientes del capitán y preguntarles, como en ambos casos, ¿puedo escribir? ¿Qué es lo que hace ella? Ella ficcionaliza, ¿no? Igual que Ana, igual que nosotros. Miren, la dedicatoria de ella es a su gente amada y luego incluye este pequeño fragmento del Quijote. Dice, y luego, con algunas ridículas ceremonias, le entregaron las llaves del pueblo y le admitieron como perpetuo gobernador de la ínsula Barataria. Es algo así como la isla de Clipperton. Yo escribí aquí, cuando leí esto, cuando compré este libro en Sanborns, como les relato, el hombre que se cree un héroe, que quiere ser un héroe, que es abandonado como un roedor con rabia, como un traidor con toda su tribu a la muerte. Así es como abandonaron a este capitán y a su familia, realmente. Así lo hicieron. ¿Cómo empieza ella? Este es uno de los ejemplos del libro de Ana Bergua, de Laura. Y así como es precisamente la portada, es el inicio de su libro. Ella dice aquí, una muñeca abandonada entre las rocas desde hace docenas de años. Se le borraron las pestañas y el color de las mejillas y los animales mordisquearon su piel de porcelana. Ella observa, lela, con las cuencas vacías de sus ojos, y todo lo registra en su cráneo carcomido por la sal. Después de que todo pasó, la muñeca sigue ahí, como testigo muerto, en medio de la ebullición de los miles y miles de cangrejos que cubren la arena, que se cubren los unos a los otros en nerviosas capas móviles, siempre en torno a ella, y asediando su cabeza calva y su tronco desmembrado, asomándose por los oficios que dejaron los brazos y desapareciendo por la entrepierna rota. El cangrejo se agita perplejo ante esa presencia remotamente humana, porque ella, la muñeca, junto con otras basuras indefinibles, es el único vestigio del hombre que perdura en la isla de Clipperton. Pero todo esto fue antes de la tragedia. Así es como inicia Laura. Ella poco a poco se va metiendo en la isla y esta isla en ambos casos se convierte a partir de este concepto que dijimos al inicio de la ficcionalización de la historia escuchada o vivida, se convierte en algo así como en la Casa de los Espantos. Cuando yo leí ambos libros, pensé primero en los lugares de la memoria, es decir, esos lugares que nosotros hemos visto, habitado u oído a lo largo de la vida y alrededor de los cuales construimos ficciones, historias falsas que a lo mejor ni fueron realidad, pero que queremos creer o alrededor de los cuales nosotros nos encandilamos tanto con determinada historia, nos enamoramos y apasionamos tanto que decidimos investigar. Así me pasó a mí cuando yo leí ambos libros. Me acordé de la Casa de los Espíritus. Hoy hay un museo que es el Museo Hermano de la Casa de la Bola, que está en el Estado de México y está justamente a un lado
de la escuela secundaria en donde yo estudié, una escuela que para mí fue horrible, ya he contado, Instituto Teresa de Cepeda y Ahumada, y fue horrible porque precisamente yo estudié en esa escuela de monjas cuando menos quería estar en la escuela. Bueno, pues ahí al lado había una casa y yo me metía con algunos amigos que no eran mis amigas de la escuela de monjas en las tardes. Y en esa casa de Santa Mónica íbamos, explorábamos, encontrábamos muebles viejos y decíamos que ahí habían matado a alguien, que ahí seguramente en la esquina de una habitación determinada habían violado a otro, que tal vez habían colgado aquí al muerto y nos asustábamos tanto que salíamos corriendo como histéricos, ¿no? Bueno, resulta que hoy ese es un museo, yo fui a verlo con mi hija hace aproximadamente 8 años y antes de eso fui con mi padre y sí, vimos que era un museo, no era la casa de los sustos, no era la casa de los espantos, pero yo hice un montón. Hola querido Camel, te mando un abrazo hasta Chihuahua. Yo hice un montón de historias precisamente alrededor de esa casa de los espantos. Eso es lo que sucede. Y vamos a ver al villano, ¿no? Vamos a ver un poco cómo es que maneja aquí los personajes. Por ejemplo, Ana lo que hace aquí es imaginarse al personaje y responder. ¿Qué es lo que sucede con este capitán? Este capitán al que mandan, y él es la autoridad en la isla de Clipperton, tiene una historia interesante. Él habla francés, pertenece a una familia burguesa y tiene ínfulas de ser otra cosa. Sin embargo, castigado lo mandan al ejército y antes de eso, él trabaja como dependiente y boticario, ¿no? Para otro. Pero cuando está en el ejército, odia en el ejército, se la pasa irrumpiendo las reglas, porque este es un libro que también tiene tragedia y mucho humor. Eso es algo que pone Ana García Bergua, mucho humor dentro de algo que es terrorífico, ¿no? Y él se dedica a escribir cartas para otros. Por ejemplo, aquí, en unas ocasiones, estoy hablando de él, descubrió que podía poner al servicio de sus compañeros para mandar cartas galantes a las señoritas de los pueblos por donde pasaba la tropa. Sus compañeros no sabían escribir, él sí, él hasta hablaba francés y eso le abrió muchísimas puertas, ¿no? Admirada señorita Hortensia, escribió, ni las orquídeas más hermosas se comparan con el grácil perfil que adorna usted. Admirándola podría yo pasar el resto de mi vida, de ser necesario, mientras la aurora tiña de rosa el cielo. ¿Será posible que la visite a usted, aunque sea un instante, y con ello alcance más la compleja dicha? Esta carta se supone que le escribe para uno de sus amigos estando ahí en la milicia, en Veracruz, por poner un caso. Así, por ejemplo, se salvó del dedo sucio del soldado Barranco, que se moría de la risa con la carta. Va a caer derretida, le decía, pelando unos enormes ojos y dientes de mazorca. Esto es lo que hace Ana, en donde las mujeres, ella dice, Ana Bergua, que a veces las mujeres nacimos y somos creadas para cumplir con cierto guión, que tenemos un proyecto de vida y regularmente ese proyecto de vida es casarnos, ¿no? Bueno, ¿y qué es lo que pasa cuando se rompe ese proyecto de vida? Quien no quiere casarse no hay problema, pero en este caso Alicia, la esposa de este hombre que es enviado como autoridad antes de que estalle precisamente en 1910 toda la lucha bélica, en 1810, la lucha bélica aquí en México, la revolución, lo que sucede, 1910, perdón, lo que sucede es que ella se va con la esperanza de casarse, ¿no? De tener hijos, de ser feliz, y todo el teatro, toda la historia se le cae, ¿no? Aquí hay un ejemplo. Él nos cuenta, por ejemplo, qué es lo que veían cada vez que se acercaba a un barco. No sabían qué era lo que iban a enfrentar ahora, cómo estaba el país, quiénes de sus familiares y sus amigos seguían con vida. Eso lo estaba pensando ella cuando la rescataron, Alicia, la esposa, la que quedaba ahí después de que habían muerto todos en la isla. Tierra a la vista, el corazón se le quería salir de las costillas que marcaban sus torsos maltratados. Tan pequeño y oscuro había sido su universo, que de repente abrir la puerta y pensar en qué estaría ocurriendo en el país, en el mundo, le daba vértigos. ¿Qué es eso del mundo y hasta dónde llega?
Ellos estaban aislados completamente y así en todo ese aislamiento hubo episodios en los que pidieron ayuda. Una vez que muere su marido, ella busca la ayuda de la autoridad en turno. Aquí en la página 215, precisamente en el capítulo 12, Ana Bergua recrea una escena en la que ella va y pide por medio de carta, porque también hay un enfrentamiento con el mismísimo Carranza que es muy doloroso, ¿no? Porque es ahí cuando sucede lo que les decía hace rato y lo que les decía el lunes, cuando se caen los héroes, ¿no? A propósito del libro de Paul Auster, creía que mi padre era Dios, yo les hablé de mi propio padre y qué sucede cuando se caen los héroes, ¿no? Entonces ella aquí recrea una carta donde Alicia pide ayuda, ¿no? Ya no hay marido, ya no hay dinero, están muriendo, todo es horrible y ahora ella necesita ver cómo rescata una vez que regresa a su país dinero o algo de recurso para sobrevivir y entonces escribe a la esposa de Obregón. Dice, señora doña María Tapia de Obregón, presente. Muy respetable señora. En primer término, debo suplicar a usted me perdone al molestarle con la presente, pero al hacerlo me lleva la esperanza de ser oída, ya que su bondadoso corazón atenderá la súplica de una pobre madre. Y termina precisamente este capítulo diciendo, a usted, señora, recurro con bastante pena al mortificarla, pero ¿quién puede ayudarme? Perdóneme usted que lo haga al presenciar mis sufrimientos, pero yo tengo esperanza de que usted los aliviará. Estoy enferma, quiero reunirme con mi familia. Solicité un anticipo a cuenta de mi pensión para poderlo hacer y me lo negaron. Yo le pido a usted que me ayude, que le suplique al Señor, su esposo, libre sus órdenes y que me pague ese dinero por ser de justicia, ya que si me muero, les dejo a mis hijos algo con que pudiesen sostenerme. Y ya, sí me muero. Ella se está aquí muriendo. Y es así como Ana va intercalando, como dije al iniciar, parte de su narrativa sobre esta isla y esta tremenda tragedia. Es una historia realmente de horror. Y al terminar voy a dejar varios links porque esta historia de horror dio para mucho. Voy a dejar un documental muy interesante que narra Pedro Almendaris Jr. y que además incluye una película que hizo Emilio el Indio Fernández con Pedro Almendaris, su padre, que se llama así también, la isla de Clipperton. Y es una escena interesantísima la que se incluye ahí, porque puede verse una de las muchas versiones. Ahí en esa escena aparece Pedro Almendaris, ya saben, con esas ametralladoras que se colocaban sobre una especie de triángulo, vestido como militar a la usanza, y grita como gritaban en esa época, como lloraba, por ejemplo, Pedro Infante, ¿no? Grita así, ¡ah, viva México! Y dice, ¡viva México! Y los voy a matar porque están llegando ahí en barco los franceses, según la versión de esa película, y entonces el ¿no? Él empieza a matar a los franceses desde la isla con esta ametralladora hasta los barcos. Pueden verla en el link que yo deje al final, pero voy a leer un poquito más ya antes de cerrar sobre lo que sucedió aquí. ¿Por qué odio tanto yo aquí al personaje, en el caso del libro de Laura Restrepo, a Saturnino el asesino o la Mara? Aquí, por ejemplo, en la página 297, ya cuando nos estamos acercando a la escena del asesinato, igual cuando todos han muerto y solo queda este hombre encargado del faro que se proclama rey y decide tomar a su gusto a todas las mujeres y golpearlas y matar a algunas de ellas, ¿no? Entonces se ponen de acuerdo para ultimarlo. Y aquí dice, ¿se habrá enterado Victoriano? Y pregunta a Alicia, que este es el nombre real de la esposa de Raúl, el capitán, que también se llamaba así y que es enviado a Clipperton. Él tampoco, seguro que no. Hace un rato agarró sus arpones y caminó hacia el norte para pescar. Vamos a matarlo. ¿Nos ayudas? ¿Y cómo? Como sea, le preguntan a Alta. Pero mírese las piernas, señora Alicia, le sangran. Mejor láveselas primero y tranquilícese. Si se ve tan nerviosa, le va a oler la mala intención. Es cierto, dijo Tirsa. Para matarlo tenemos que engañarlo, y eso hay que pensarlo mejor. No queda tiempo de pensar nada. Hay que ir y golpearlo y ya. Alicia no quiso hablar más y siguió su camino.
Si ustedes no vienen, yo voy sola. Tirsa la agarró del brazo. ¿Quieres que nos suicidemos en el último momento? Calma, Alicia, cabeza fría. Tú lo enamoras y yo lo mato. ¿Yo lo enamoro? ¿En 5 minutos? ¿Cómo quieres? Le dices que te casas con él, o que está muy guapo, o que te dé un besito, o le dices lo que te venga en gana. Tú lo distraes mientras yo le pego. Así es como ellas van planeando desde la perspectiva de Laura Restrepo este asesinato. Voy a terminar regresando al nombre de este segmento. El nombre de este segmento es Si existe la verdad, y la conclusión, como hemos visto, como yo también les conté al inicio con mis libretas, es que no hay una verdad única, es que todos podemos contribuir a la verdad, y sobre todo si sabemos que la verdad oficial no es la real. Si quisiéramos que nuestra verdad se escuchara, podemos contribuir. Hola Nurit, querida, podemos contribuir precisamente escribiendo nuestra historia, nuestra biografía, nuestra autobiografía, o tomando, como lo hicieron Ana y Laura, una parte de la historia nacional que nos apasione y escribiendo nuestra propia versión. ¿Qué es lo que dicen ambas aquí? En el epílogo, Laura dice: Clipperton dejó de ser territorio mexicano en 1931 por un fallo favorable a Francia, emitido por el rey Víctor Manuel III de Italia. Aparte de los cangrejos, los pájaros bobos y la bandera francesa que ondea desteñida como una sábana secándose al sol, lo único que se encuentra hoy en día sobre la isla son las 13 palmeras que sembró Gustavo Schultz. Y Laura lo que hace es dar gracias. Miren, aquí en esta página ella da gracias, es precisamente, ella también es filósofa y es periodista, y lo que hizo fue rescatar testimonios, ¿no? Hemos hablado de eso. Fue y habló con los descendientes, fue y visitó los lugares, se citó ahí, se posicionó como un personaje de la historia, se convirtió en una especie de detective y narró su versión, ¿no? Entonces ella agradece a Alicia Arnaud, así se llamaba, la viuda del hoyo. El personaje principal de esta historia, el personaje masculino, es precisamente el capitán Arnaud, a quien mandan a ser la autoridad en esta isla, en este atolón que no sirve para nada más que para ser un lugar donde los pájaros bobos depositan su guano, ¿no? También agradece a gente en Orizaba, en Colima, en la Ciudad de México, en la propia Bogotá, ¿no? Y a un montón de personas que le ayudaron a construir esta historia. ¿Y qué es lo que dice? Ella también advierte en este libro que va a utilizar los nombres reales, ¿no? Y que tiene autorización de la familia para hacerlo. En cambio, ¿qué hace Ana Bergua? Ana también habla con la familia, pero ya toma la decisión de no colocar nombres reales. Entonces ella, en la página 247, que es la página final, dice en su epílogo: esta novela es una ficción trenzada con los hechos históricos ocurridos en la isla de Clipperton a principios del siglo XX, y con algunos documentos originales donde los nombres de los protagonistas reales fueron modificados, los cuales provienen de las siguientes fuentes. Y entonces dice sus fuentes: finalmente, quisiera agradecer a Editorial Clio y a su director y a José Manuel Villalpando el haberme encargado hace muchos años una pequeña indagación sobre la isla de Clipperton, gracias a la cual escribí esta historia y he podido escribir esta novela. Bueno, pues es así como cada una de las dos da su versión de un hecho pocas veces narrado en la historia nacional, pero realmente extraordinario, ¿no? Es un hecho riquísimo, ojalá y se metan a investigar. Yo les voy a dejar, como siempre, algunas ligas en mi muro. Particularmente voy a dejar una entrevista increíble con Laura Restrepo y otra entrevista maravillosa que le hacen a Ana García Bergua, a quien, si todo sale perfectamente bien, y así será, vamos a tener como parte de nuestras maestras a partir de la próxima semana en el Diplomado en Memoria y Discurso Autográfico que damos en LEM Memoria, LEM Centro de Producción de Lecturas, Escrituras y Memorias. Así que si quieres inscribirte, todavía puedes hacerlo. Yo me despido, los espero acá el lunes. Les recuerdo que el lunes próximo, 18, 19, 20, va a estar con nosotros un fotógrafo increíble, amigo querido, Víctor Martínez Ceniceros. Él está en Mexicali, California,
Y vamos a hablar sobre cómo rescatar la historia, pero a partir de fotografías, cómo las imágenes cuentan historias. Así que vamos a tener, como siempre, un invitado. Si tú quieres ser invitado, si tú quieres enviarme tu historia, dale, porque solamente vamos a estar con estos segmentos durante la cuarentena que se alarga y se alarga. Puedes hacerlo, pero ten paciencia. La leemos con mucho gusto y gracias a quien los ha hecho. Y también, si te gustaría contar algo, como lo ha hecho Alex Te Enseña, como lo ha hecho Malibé, como lo va a hacer ahora Víctor Martínez Cenicero, bueno, pues escríbeme, yo quiero ser entrevistado y nos ponemos de acuerdo. Te mando un abrazo, te saludo muchísimo, que la pases bien. Me puedes encontrar en LAA, T de Tito, H de Huevo, I de Isabel, E de Ernesto, laatie, @lemmexico con m.com. Y si quieres oírme en radio, bueno, pues nos escuchamos todos los lunes a las 9:30 en Radio Politécnico con Diego Pardavé en el programa Y Sin Embargo. También están las ligas acá. Gracias por acompañarnos. Yo me despido junto con mi amiga Transita, que ya se aburrió y que hoy me acompañó en esta... Hola, Transua, mira, salúdalos, ¿eh? Nos despedimos y les mandamos un abrazo enorme. Pásenla bonito. Bye, bye.